dar ya inicio a esta sesión número 2 del curso. Correcto, muchísimas gracias por la presentación. Para poder compartir pantalla, por favor. Y muy buenas noches. ¿Están observando lo que estoy proyectando y me escuchan bien? Sí se le escucha, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Yo soy el ingeniero Luis Antonio Cruzado. Ayer también hemos tenido nuestra primera clase con la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el día de hoy vamos a tener la segunda clase y vamos a tocar la normativa sectorial, en este caso, de minería y del sector construcción civil, ¿ya? Esos reglamentos de seguridad se alinean a las características del sector, pero recuerden de que por encima del reglamento está la ley 29783, la ley que hemos tocado el día de ayer, ¿ya? Entonces, cada sector lógico tiene una característica y una particularidad distinta, ¿ya? Lo vamos a ver. Entonces, muy buenas noches con todos. Comenzamos con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería está representado por el Decreto Supremo 024 del año 2016, ¿ya? Pero este decreto supremo 024 de este año 2016 ha sufrido una modificatoria en el 2017 con el decreto supremo 023. Así como les expliqué que la ley 29783 se ha cambiado algunos artículos, al modificarse el reglamento también se han cambiado o han variado también algunos artículos, ¿correcto? Es muy importante entender que cuando un reglamento o una ley se modifica, no se está eliminando, solamente se está cambiando algunos artículos. Por decirlo así, de 100 artículos que tiene la ley o el reglamento, cambian 3, 4 o 5, a lo mucho. Y ese cambio se ve reflejado en otro decreto que lo cambia o lo modifica. Por eso se dice 024-16 y su modificatoria, el decreto supremo 023-2017, ¿ya? Este decreto me habla del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Cualquier pregunta que tú tengas, por favor, formúlala, ¿ya? Recuerda que tenemos poco tiempo también, entonces tenemos que ser precisos con nuestras preguntas. Yo voy a tratar de ser lo más exacto posible. Entonces, arrancamos. Nosotros tenemos una normativa para esta ponencia, mejor dicho, a la cual nosotros nos vamos a enfocar, sobre todo del sector minero. Me enfoco en la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Me enfoco en el decreto supremo 00398, que nos habla de las normas técnicas del SCTR, correcto, del SCTR. Ayer te conversé y te dije que el SCTR es un seguro obligatorio, donde todas las empresas están obligadas a adquirirlas cuando tienen actividades de alto riesgo. SCTR solamente El SCTR no solamente está en minería, sino también en construcción y en cualquier sector económico que realicen actividades de alto riesgo. Es la ley, lógico, que tiene su reglamento, el decreto supremo 005 del año 2012, y lógico, basados en nuestro decreto supremo 024-2016 y su modificatoria. ¿Correcto? Iniciamos, a ver, mira. Las actividades que realizan las personas pertenecientes al sector minero son en su mayoría considerados trabajos o actividades de alto riesgo, porque en ella las empresas hacen todo lo posible por evitar los accidentes e incidentes laborales, desde la implementación de las más estrictas medidas de seguridad hasta la adopción de nuevas tecnologías. Desde el gobierno también se fomentan las leyes a favor de los trabajadores de la industria con una cierta tendencia a la prevención de riesgos laborales, ¿correcto? Entonces, en este caso, una de las empresas más reconocidas aquí en el Perú, que es SGS Perú, sostiene que si bien las medidas establecidas en el decreto supremo, el cual tiene como finalidad
prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes en la actividad minera, lograron un cambio positivo en el sector. Aún se mantiene accidentes fatales, pero ya no a niveles descontrolados como hace 10 años, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, el sector minero hace grandes esfuerzos para que las personas que van a trabajar a las minas no se accidenten o no se enfermen, porque como en el sector minero hay muchas actividades que engendran realmente alto riesgo, las empresas necesitan de poner su mayor esfuerzo para poder evitar ese tipo de situaciones. Pero como repito siempre, no basta con que la empresa se comprometa, porque tú como empresa, imagínate, tú puedes implementar todas las medidas preventivas, pero ¿qué sucede si es que el trabajador tiene una mala actitud y no decide hacerlo como manda el procedimiento? Al final, quien decide hacerlo de una u otra manera es el propio trabajador, ¿ya? Entonces, también es responsabilidad del trabajador, no solamente es de la empresa, ¿correcto? La empresa tiene una responsabilidad parcial, pero quien decide hacer la actividad de una manera correcta o de una manera incorrecta, eso lo hace el trabajador, ¿ya? Entonces, es muy importante que se manifieste este tipo de situaciones con respecto a la problemática de accidentabilidad que ocurre sobre todo en el sector minero, ¿no? Entonces, hasta junio del año 2018, se han registrado 1.751 accidentes leves, ¿ya? En la actualidad, el escenario también presenta muchos accidentes laborales que no llegan a ser fatales, como por ejemplo los accidentes que generan alguna discapacidad o las enfermedades ocupacionales que perjudican seriamente al trabajador, y en muchos casos para toda la vida. Comenta pues la empresa líder, ¿no? Aquí en el Perú, que es SGS. Destaca también que la principal causa de los accidentes en la minería se da por el comportamiento, es decir, por los actos inseguros. El comportamiento es lo que desencadena prácticamente todo lo que nosotros hoy en día vemos. ¿Por qué creen ustedes, ponte a pensar, por qué crees que hay tantos accidentes de tránsito? Los carros no se chocan porque quieren chocarse. Recuerden que los autos son conducidos por una persona. Esa persona puede estar en estado de embriaguez, esa persona puede ser imprudente, esa persona pudo haber tenido un mal día. Una persona que ha tenido un mal día, lógico, va a tener unas emociones muy altas con respecto a la cólera, a la ira. Entonces, si tú pones a una persona a conducir un vehículo, es lógico que no le va a interesar nada. El factor humano es lo que desencadena la mayoría de accidentes que ocurren no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Y no solamente con respecto al tránsito, sino con cualquier actividad, el factor humano. Las emociones juegan un papel importantísimo, porque ¿qué sucede cuando una persona está molesta, está preocupada, está con ira o está cabizbaja? No le va a interesar cumplir los estándares, le va a dar igual. Pero ¿qué sucede si una persona está contenta, está feliz? Es una persona que está motivada y en lo que menos va a desear es lastimarse o lesionarse, ¿no? Porque va a trabajar pensando en sus hijos, en su familia, en su esposa, en sus padres. Entonces eso es una motivación para que haga bien las cosas. Las emociones, recuerda que juegan un papel crucial. Todo el mundo tiene problemas, yo tengo problemas, tú tienes problemas. ¿Influyen en el trabajo? Claro que influyen, pero depende de cada persona saber manejar esos problemas para no llevar los problemas al trabajo. Personalmente a mí me ha pasado también como cualquier persona, a pesar de que soy capacitador. ¿Han influido en mi trabajo? También influye en mi trabajo. Imagínate que influye en el trabajo de una persona que realiza actividades de alto riesgo como es en un socavón o manejar maquinaria pesada. Pues simplemente esta persona con las emociones altas que tiene va a hacer un mal trabajo que puede producirle un accidente o puede producir accidente a terceros, a otros compañeros. Por eso se dice que la seguridad es emotiva. Si estás contento, estás feliz,
vas a ser 100, 150, 200 o 300% productivo. Pero si estás alicaído, estás desmotivado, cabizbajo, con la moral baja, como se dice, con la autoestima baja, no vas a llegar ni al 50% de tu producción. Y no porque seas una mala persona, un mal trabajador, simplemente que tu estado anímico está alicaído. Es ahí donde las empresas deben de trabajar en brindar las condiciones adecuadas de trabajo para que el trabajador se pueda sentir feliz. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, ir a unos servicios higiénicos limpios? ¿A quién no le gusta ir a un comedor donde la comida sea exquisita? ¿A quién no le gusta ser tratado con amabilidad y respeto? ¿A quién no le gusta tener muy buenas relaciones interpersonales en el trabajo? ¿A quién no le gusta recibir una prima, un bono? ¿A quién no le gusta tener un buen sueldo? Etcétera, etcétera. Son todas esas cosas que a ti te motivan, te elevan, te hacen, en este caso, involucrarte con las metas, con los objetivos y te hacen identificarte con la empresa. Esa es mi empresa, yo me pongo la camiseta de esa empresa porque la empresa se preocupa por mí, pero recuerden de que a veces la realidad es otra y lo sabemos. No estoy hablando de todas las empresas, sino de algunas empresas, desgraciadamente, que te ponen unas situaciones y condiciones en donde tú sigues trabajando no porque te identifiques con esa empresa, sino por un tema de necesidad. Tú tienes que llevar, lógico, el recurso humano a tu familia, ¿no? Para cubrir las necesidades, pero vives un infierno, pues realmente en la empresa, porque no te llevas bien con tu jefe, por ejemplo, tienes malas relaciones con las personas y eso te hace trabajar de forma cabizbaja, ¿correcto? Entonces, se destaca también que la principal causa de los accidentes en minería se da por el comportamiento, como le estaba diciendo, de los actos inseguros de las personas y en su mayoría contratistas mineros. Ahora, la gran pregunta que yo te hago, ¿por qué crees que se enfocan más en los accidentes en los contratistas mineros y no lo hacen en trabajadores de la propia mina? ¿Alguien me puede decir, a ver, quién tiene ese criterio? ¿Por qué siempre cuando hablan de accidentes, el que se accidentó es el de la contratista y no se accidentó, por ejemplo, el trabajador de la planilla de la mina, de la propia empresa? ¿Por qué crees tú? A ver, comentarios o escríbelo en el WhatsApp, a ver si conoces y te das cuenta, ¿ya? Me lo puedes escribir en estos momentos, o más, no están cambiando, no están cambiando las diapositivas, por ejemplo, estoy solamente en la primera diapositiva, ¿ya? No se preocupen, cuando yo cambio, yo estoy avisando, ¿ya? Entonces, se da justamente por el caso de que los trabajadores de las contratistas son las personas que hacen el trabajo fuerte, pues son las que más exponen. Al exponerse, es lógico que son candidatos a accidentes o enfermedades. Entonces, la fiscalización es buena, las leyes están marcadas, pero desde las partes normativas debería haber un cambio hacia cómo se educa en cultura de seguridad preventiva, se asevera pues en los especialistas, ¿no? Observemos acá este gráfico muy importante con respecto a los accidentes de trabajo que han estado ocurriendo los últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2022. Lógico que esto no está actualizado, pero sí tenemos en este caso una información significativa y relevante hasta el 22 de marzo del año 2022. ¿Qué cosas nos indican acá? Observen acá, nosotros tenemos dos números de diferentes colores, los rojos y los azules, ¿no? Los numeritos rojos que están pintados con rojo nos representan a los accidentes mortales en minería, accidentes mortales. Y los numeritos de color azul me representan las víctimas mortales que han cobrado o han tenido esos accidentes, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2000 hemos tenido 54 accidentes mortales y de estos 54 accidentes mortales hemos tenido 54 víctimas, pero no siempre se relaciona el número de accidentes mortales con el número de víctimas, porque si nosotros nos damos cuenta, en el año 2002 hemos tenido 64 accidentes mortales. Estas 64 accidentes mortales nos han cobrado un total de 73 víctimas, ¿correcto? 73 víctimas. Y así hemos tenido, como ustedes podrán ver,
altibajos y ha habido, lógico, un, una descendencia, o mejor dicho, una caída de los accidentes con respecto a los años, pero aún seguimos manteniendo este tipo de situaciones inesperadas, ¿no? En el año 2021, por ejemplo, tuvimos 23 accidentes mortales, como ustedes lo verán, y estos 23 accidentes mortales cobraron la vida de 63 víctimas mortales. El año que bajó fue en la pandemia, pues, ¿no? Porque era lógico, en el 2020 se confinó a las personas en su casa y no dejaron muchos que suban a las minas, ¿no? Se restringió incluso el número de trabajadores. Entonces son muy importantes las estadísticas porque nos permiten tener una tendencia de las situaciones que realmente suceden o pueden pasar, ¿no? Entonces, en la última década se ha evidenciado un total de 989 accidentes mortales y hasta junio del año 2018 se han registrado, en este caso, 1.751 accidentes leves, accidentes incapacitantes 581, accidentes fatales 16 y días laborales perdidos 12.376 días perdidos. Entonces, dichos accidentes han generado por desplazamiento de rocas un 30%, choques y atrapados por golpes un 11%, caídas un 9%, atrapados por derrumbe un 7%, asfixia 5% y otros 36% precisó el, la empresa. Entonces, como ustedes verán, la principal actividad, la principal actividad que cobra, en este caso, víctimas mortales en el sector minero, es el desprendimiento de roca. Es decir, en minería subterránea. ¿Cuál es la minería subterránea? Para nosotros extraer el mineral de la madre naturaleza tenemos que perforar el cerro, ¿correcto? La minería subterránea indica de que se hace una perforación al cerro y las personas tienen que ingresar a ese túnel, a extraer el metal. ¿Y por qué, ingeniero, tenemos que ingresar al túnel a extraer el metal? Va a depender, lógico, del tipo de mineral. Hay minerales que están en la superficie de la corteza terrestre, lo cual se llama tajo abierto o a cielo abierto, y ahí no hay necesidad de realizar un túnel en el cerro. Pero hay minerales que por el tipo y la naturaleza te empujan a la necesidad de hacer un túnel en el cerro e ingresar. Ahora, con respecto también a la ley, ¿qué cosa viene a ser la ley? La concentración de metal valioso en una tonelada de tierra. Imagínate que hay leyes de 3 gramos por toneladas, como hay leyes de 15 gramos por tonelada de, de, de tierra removida. Entonces, como ustedes verán, cuando la ley es muy alta, es más atractivo extraerlo, ¿no? ¿Y en dónde mayormente se refleja este tipo de leyes altas? En los socavones, pues en los túneles. Pero cuando tú ingresas a un socavón, a un túnel, los riesgos y los peligros se multiplican con respecto a los riesgos y peligros a trabajos en superficie. Eso de ahí también tienes que saberlo. Estos accidentes que tú estás viendo, por ejemplo, estos accidentes que tú estás viendo reflejan las actividades mayormente en socavón, ¿no? Por el desprendimiento de roca. Se cae el techo porque es piedra, pues, y a veces cuando no se sostiene de forma adecuada o por otras actividades o características, simplemente el techo o las paredes se vienen abajo y aplastan a las personas, pues, ¿no? Por eso, de una u otra forma, estamos viendo este número de accidentes que han ocurrido prácticamente desde el año 2000 hasta el año 2022, ¿no? Hasta marzo, por decirlo así, ¿correcto? Luego tenemos los accidentes mortales, observa acá, tenemos los accidentes mortales versus las víctimas en el sector minero. En los últimos 20 años hemos tenido un total de 1.134 víctimas, 1.134 víctimas. ¿Y cuántos accidentes mortales? 990. Es decir, estos 990 accidentes mortales ocurridos a lo largo de 20 años en el sector minero han cobrado un número determinado de 1.134 víctimas.
pero recuerden de que cada trabajador, pues, cuando muere, deja familia, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos el número de víctimas, en realidad tenemos que multiplicar por el número de miembros de su familia, ¿no? ¿Y por qué víctimas, tú dirás? Porque realmente cuando un ser querido pierde la vida, la familia se queda pues como víctima, ¿no? Porque ya deja de ver a su ser amado, ¿va? Se queda sufriendo. Entonces son víctimas también ellos. Entonces, como yo siempre repito, cuando tú hagas una actividad, recuerda de que en tu casa a ti te están esperando. Tú tienes la necesidad y tú tienes la obligación de regresar a tu casa tal como has salido. Todas las personas salimos a ganarnos la vida, al trabajo, no salimos a perderla por si acaso, ¿ya? Pero una de las características del sector minero es la exigencia con respecto a la seguridad por el tamaño de peligrosidad y de riesgos que existen. Por eso, cuando tú subes al sector minero, pasas por una serie de filtros y eso me parece muy bien porque al pasar por una serie de filtros podemos nosotros clasificar qué trabajadores son aptos y qué trabajadores no lo son para realizar el trabajo en una mina. Recuerda de que las minas están ubicadas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es en altitudes, y en altitudes el cuerpo se comporta de diferente manera, ¿no? Hay menos presión, el oxígeno es lo mismo, pero al ver menos presión, las moléculas de oxígeno están dispersas, lo cual te dificulta a ti, en este caso, respirar, ¿no? Al tener poco oxígeno para que tú puedas respirar, es lógico que no te llega la misma cantidad de oxígeno a tu cabeza, es por eso que en altura a ti te duele, te comienzas a tener una serie de sintomatologías fisiológicas que te hacen realmente sentirte de una forma inadecuada para las labores. Pero repito, no a todos nos afecta, ¿no? Va a depender también del tiempo de que te hayas aclimatizado, etcétera, ¿correcto? Acá tenemos un cuadro muy interesante. Las víctimas mortales por contratistas mineros, empresas mineras y empresas conexas. Quiero explicarte. ¿Qué cosa es una empresa conexa, en primer lugar? Una empresa conexa, como su propio nombre lo indica, es una empresa que realiza actividades, pero sus actividades no se vinculan de forma directa con la actividad productiva de extracción de los minerales que tiene el sector, pero de una u otra forma están relacionados y se necesitan para el bienestar, en este caso, de la convivencia. ¿Quiénes son empresas conexas? Las empresas que brindan, por ejemplo, el servicio de hotelería, las empresas que brindan el servicio, por ejemplo, de vigilancia o de seguridad patrimonial, las empresas que realizan el servicio, pues, de alimentación, ¿no? No están relacionadas a la producción, pero necesitamos alguien que nos cuide, necesitamos alguien que nos dé de comer, necesitamos alguien que haga la limpieza, el aseo en el campamento. Claro que sí. Por eso se dice que esas empresas son conexas. A diferencia de las empresas mineras, una empresa minera es una empresa que tiene una actividad que está íntimamente ligada a la producción en la mina. Producir, cuando yo hablo de la producción, significa la exploración, a la extracción y en este caso al procesamiento y concentración de minerales. Entonces, esa empresa se relaciona con esas actividades, por eso se llama contratista minero, ¿no? Y la empresa minera es el cliente principal, ¿no? El que está contratando a terceros. En este caso, terceros, ¿quiénes son? Los contratistas mineros y las empresas conexas. Si nosotros observamos acá en este cuadrito, ¿qué empresa es la que tiene mayor o ha tenido mayor tendencia a la accidentabilidad? ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Qué empresa es? Observa. No hay mucho que pensar ahí, ¿verdad? ¿Qué empresa es, señores? Recuerden que el azul representa a las empresas contratistas, el naranja las empresas mineras y lo verde representa a las empresas conexas, ¿ya? A las empresas conexas. Entonces, como nosotros vemos, la mayor accidentabilidad está en la barrita azul, que significa las contratistas mineras. Ahora tú dirás, ingeniero, pero si estas tres empresas, las contratistas mineras,
eh, la empresa minera y las empresas conexas coexisten en la misma mina, en el mismo lugar, ¿por qué más accidentes crees que tienen las empresas contratistas mineras? Porque estas empresas contratistas mineras son las que realizan el trabajo pesado, pues, son las que se exponen más, a su gente lo exponen. Por eso esta empresa minera contrata a ellos para que ellos le hagan el trabajo a esta empresa principal. Y esta empresa es la que da otro tipo de servicios, ¿no? Como yo te estaba diciendo, lo que es hotelería, seguridad patrimonial, etcétera, que también tienen sus propios peligros y riesgos, pero no se comparan pues a los peligros y riesgos a los que se enfrentan los contratistas mineros. Por eso, tú ves que el mayor índice de fuerza laboral, ¿quién es? El contratista minero, ¿no? Y como hay algunos lo ponen, ese es cierto, ¿no? El mayor índice de accidentabilidad lo tienen, en este caso, las contratistas mineras, como nosotros estamos observando, ¿correcto? Si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden formular. Me dicen acá, las empresas mineras muchas veces no cumplen, las empresas contratistas muchas veces no cumplen con los estándares. Bueno, muchas veces no cumplen porque, pero va a depender a quién sea su cliente, ¿no? Dependiendo del cliente, por ejemplo, que les puede obligar a realizar el cumplimiento de los estándares o no, ¿no? O sea, va a depender también de la empresa. Por favor, quien levantó la mano, utilice el micrófono para preguntar. Buenas noches, ingeniero. Buenas Le noches. saluda Maribel. Una consulta. Hace un momento usted mencionó, por ejemplo, accidentes mortales, ¿no? Versus número, accidente, víctimas. Quisiera saber exactamente a quiénes se les considera víctimas directamente. Muy bien, a ver, te explico. Muchos me decían, ingeniero, pero ¿por qué los accidentes mortales no coinciden con el número de víctimas? Te explico. Si una camioneta que está viajando de un lugar a otro lugar se desbarranca y pierde el control, mejor dicho, la camioneta, y como consecuencia de esa pérdida de control, la camioneta se desbarranca, ¿se podría considerar este accidente? Sí, porque va a haber una lesión, un daño. Pero ¿qué pasa si el tripulante, es decir, el que está manejando la camioneta, fallece? Se dice que el accidente mortal ha cobrado una víctima, ¿no? Si es que la persona ha estado viajando solo. Un accidente mortal, como es en este caso la volcadura de una camioneta, ha cobrado la vida de una víctima, que en este caso es el conductor. Pero ¿qué pasa si en la camioneta van cuatro personas o cinco? Porque dos van adelante y tres van atrás. Al momento de que se vuelca la camioneta en sí es un accidente, pero ese accidente, ¿cuántas víctimas está cobrando? Ya no está cobrando solamente uno del chofer, sino también está cobrando del copiloto y de los pasajeros. En total, un solo accidente mortal, en este caso, un accidente mortal como es la volcadura de una camioneta puede cobrar, en este caso, cinco víctimas. Las víctimas se le llaman a las personas que han sido afectadas por el accidente. En el caso, por ejemplo, de una explosión en interior mina, una explosión que viene a ser un accidente puede cobrar la vida de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas a la vez. Entonces se dice que ese accidente mortal de la explosión produjo siete víctimas. Por eso tú ves que el número de víctimas es siempre superior al número de accidentes mortales, ¿no? Como una vez me dijeron, ingeniero, pero se pensaba de que un accidente generaba una víctima. No necesariamente un accidente genera una víctima. Un accidente puede generar a la vez una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve víctimas, ¿no es cierto? Por eso es que tú ves que el número de accidentes mortales, ¿no?, es mucho menor que el número de víctimas, ¿no? A esa es tu pregunta. Como dice acá, accidente es el hecho y víctima es la persona, o víctima es la persona que ha sido afectada, ¿no? Mejor dicho en ese punto, ¿no? En este caso es la exposición, lógico, de personas a la actividad y este es el hecho, ¿no? O sea, el accidente.
A eso yo me refería. Entonces, como tú ves en este cuadro, es lógico, yo puedo observar que el mayor número de personas, en este caso lo tenemos del contratista minero, ¿no? Del contratista, y no de la empresa minera ni de la conexa. Bueno, las conexas también, pero tienen poca exposición y probabilidad por las características de las actividades, ¿no? Luego acá tenemos, en este caso, si nosotros observamos, el tipo de actividad en minería que genera este tipo de accidentes mortales, de accidentes incapacitantes. Tenemos un 28% el desprendimiento de roca, un 10% el tránsito, golpes por vehículos, un 9% la caída de personas, un 7% el atrapado por derrumbes o deslizamiento del monte, un 5% la intoxicación, asfixia, absorción, radiaciones y un 41% en otros. Significa que la mayor actividad que genera estas desgracias de accidentes es el desprendimiento de roca. Tú dirás, ingeniero, pero ya no trabajemos en socavón, ya no nos expongamos al desprendimiento de roca. Lo que sucede es que para poder sacar el mineral, nosotros tenemos que ingresar al túnel. Y lógico, en esas actividades del túnel, la gente tiene que desquinchar, le llama, ¿no? O realizar la actividad de desprendimiento de roca con una barreta. Es así, es muy importante. La barreta, el desquinchado, es un control, ¿no? Para evitar de que en cualquier momento ese techo o esa pared se venga abajo. El mineral es caprichoso, recontra caprichoso, porque se pone en una situación donde realmente expone a la gente. Dicen que de acá a 10 años, 15, no sé si será 10 o de repente es menos o de repente es más, ya no van a haber personas ya, en este caso, desatando rocas, ¿no? Dentro del túnel, sino van a ser los que desaten, van a ser robots, ¿no? Esperemos así para evitar la exposición de las personas y reduzcamos el número de accidentes, ¿no? Pero vuelta a la otra preocupación es que hay mucha gente que se va a quedar sin empleo. Bueno, la inteligencia artificial de una u otra manera ha venido para revolucionar el estilo de vida, porque incluso dicen que los vehículos más adelante van a ser tripulados sin conductor, es decir, van a estar manejados y automatizados los vehículos. Y al estar automatizados, lógico que se va a disminuir la accidentalidad del tránsito, ¿no? Porque recuerda que los accidentes de tránsito son imprudencia del conductor. El ser humano es imprudente, se mete nada más, pues, ¿no? En cambio, ya cuando está manejado por computadora, por decirlo así, los vehículos, ya vamos a evitar ese tipo de situaciones inesperadas, ¿no? Pero vuelta, los conductores se van a quedar sin empleo también. Entonces, hay que balancear también la situación porque la inteligencia artificial es importante, pero tampoco es el hecho que deje desamparada a la gente, ¿no? ¿Qué autoridades competentes están en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, en el sector minero, con respecto a la seguridad? Las autoridades competentes tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales, la SUNAFIL y el OSINARMIN. ¿Qué características y funciones tienen? Por ejemplo, con respecto al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas propone las normas y políticas de seguridad y salud ocupacional, difunden a través de su página web las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional y promueven las reuniones con los titulares de las actividades mineras que registren mayores índices de accidentabilidad, porque son los que llaman más la atención, ¿no? Se reúnen con ellos para ver qué está pasando en sus empresas, por qué hay tantos accidentes y de una u otra manera encontrar una solución. ¿Qué más tenemos? Verificar la implementación de los requisitos para otorgar autoridades especiales y condiciones de operación distintas a las fijadas en los permisos vigentes. Y sobre todo la 4, elaborar y o actualizar los anexos y las guías para el mejor cumplimiento del presente reglamento mediante resolución directoral de la Dirección General de Minería, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Esas son las funciones del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que es una de las autoridades que tiene el sector minero. Luego tenemos otras autoridades del sector minero. Tenemos en este caso a los gobiernos regionales.
¿Qué cosa hacen los gobiernos regionales? En primer lugar, los gobiernos regionales son aquellas entidades que se encargan de fiscalizar las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, disponer de la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia. ¿Qué más tenemos? Paralizaciones temporales de las actividades en cualquier área de trabajo de la unidad minera, si existe peligros, y resolver las denuncias presentadas contra los titulares de la actividad minera en materia de seguridad y salud ocupacional. Esas son las funciones del gobierno regional. Pero ojo, estas actividades que yo te he mencionado lo hacen, pero para la pequeña minería y minería artesanal. Repito, para la pequeña minería y minería artesanal. Para las medianas y grandes minerías, los gobiernos regionales no los fiscalizan. Que queden claro esto de ahí, por favor, ¿ya? Luego tenemos el tema de la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL, por ejemplo, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la autoridad competente para la supervisión, es la autoridad competente para la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que pudiesen estar relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional en la gran y mediana minería. Esto es dentro del marco de la ley 29981, ley de creación de la SUNAFIL. Entonces, la SUNAFIL te fiscaliza todo lo que es seguridad y salud ocupacional, o por decirlo así, de procedimientos, de derechos, en este caso laborales del trabajador, pero para la gran y mediana minería, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta con respecto a la SUNAFIL. En cambio, los gobiernos regionales, como yo te he mencionado, también ven normas de seguridad, ven normas de investigación de accidentes mortales, ven situaciones de paralizaciones temporales de las actividades en cualquier área de trabajo de la unidad minera, si existe peligro, ven resolver las denuncias presentadas contra los titulares de la actividad minera, pero todo esto lo hacen para la pequeña minería o minería artesanal, ¿ya? A diferencia que la SUNAFIL interviene en la gran minería y en la mediana y en la gran minería, ¿no? Lo tenemos acá. El OSINERMIN. El OSINERMIN es la autoridad competente para supervisar y para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la infraestructura, sus instalaciones, su gestión de seguridad y operaciones relacionadas también con las actividades del sector minero, ¿ya? Pero recuerden de que el OSINERMIN te fiscaliza en temas de seguridad, pero de la infraestructura, ¿ya? Infraestructura, es decir, tus planos, tus columnas, si están bien diseñados, si tienen buenos cimientos, etcétera, etcétera. Mientras que SUNAFIL te supervisa lo que es su seguridad, pero de derechos laborales y de actividades ahí, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Observemos acá. Esta es una de las actividades que genera mayor accidentabilidad en mina. ¿Cuál es? En este caso, por ejemplo, lo que es el tema del gaseamiento, ¿no? Como yo les estaba explicando, este es un túnel que se hace en la mina para que la gente ingrese y pueda extraer el mineral. ¿Por qué? Porque las características del mineral me indican de que el mineral tiene muy buena ley. Por lo tanto, la gente debe entrar a extraerlas, pero cuando tú ingresas a un túnel, como por decirlo así, como el que lo estás tú observando, aquí dentro del túnel te espera una serie de peligros realmente muy grandes a los cuales nosotros debemos de conocer. No solamente te puede matar el desprendimiento de roca, como te estaba diciendo, porque lo que tú ves acá, este es un techo de piedra, las paredes de piedra, esto se puede venir abajo. El tema del gaseamiento. ¿Qué significa gaseamiento? Significa la presencia de gases tóxicos, ¿ya? Peligrosos. Esos gases tóxicos te pueden asfixiar, esos gases tóxicos te pueden matar de forma silenciosa, como es el monóxido de carbono.
Por eso cuando existe, en este caso, en el interior de mina, un incendio, eso es muy peligroso, porque el incendio, ¿qué cosa genera? Genera humo, y esos humos son tóxicos y pueden perjudicar la salud de las personas y pueden matar. ¿No? Hay que tener mucho cuidado. Observemos, por ejemplo. Nuestra cronología empieza un jueves a las 12:40 de la tarde. Un operador de LHD recibió instrucciones de cargar camiones con cuerpo mineral volado. El trabajador condujo el LHD a una estación de combustible del taller, ubicada en el nivel 1380. Tras estacionar su LHD, el operador apagó el motor, activó el freno de estacionamiento y se trepó del LHD. Retiró la tapa y el colador del tanque de combustible e introdujo la manguera al tanque del LHD. Luego, caminó hacia el surtidor de diésel, lo puso en marcha y empezó a bombear diésel al tanque del LHD. En este punto, es importante saber que el operador llenó el tanque sin hacer uso de una pistola de llenado. Mientras repostaba combustible, la manguera se salió parcialmente del tanque sin que el trabajador lo notara. La presión del diésel en la manguera llevó a que la manguera se desplazara, rociando diésel sobre el motor caliente del LHD, la caja techo de encima del LHD, al igual que sobre los cables eléctricos sujetados sobre la caja techo. De repente, el LHD se incendió. El operador reaccionó y corrió hacia el surtidor para apagarlo. Luego corrió hacia el LHD y activó el sistema de extinción de incendios. El sistema antiincendios se activó, pero no pudo extinguir el incendio en su totalidad. A medida que se propagaba el incendio, los cables eléctricos sujetados en la caja techo prendieron fuego, causando un incendio secundario. Los cables eléctricos incendiados desprendieron un gas tóxico que rápidamente se dispersó en el área. Trabajadores sentados en un área de espera cercana vieron las llamas. Junto al operador del LHD corrieron a resguardarse en una subestación cercana. Otros 4 empleados habían estado trabajando en un almacén de herramientas cercano cuando brotó el incendio. Uno de los 4 salió del almacén de herramientas, escapó rampa abajo y consiguió ponerse a salvo. Es preciso saber que los 3 trabajadores restantes no se colocaron sus máscaras de respiración de emergencia, SCSR, sino que las dejaron en el almacén. Corrieron hacia la salida en la parte superior del almacén para dirigirse a la subestación. Sin embargo, su camino estaba obstruido por cables en llamas y un incendio detrás del LHD. Se dieron la media vuelta, corrieron hacia el almacén para dirigirse hacia la rampa, pero todos fueron vencidos por el gas tóxico provocado por el incendio. No pudieron colocarse sus máscaras respiratorias, puesto que las habían retirado de sus cinturones y las habían dejado en el almacén. Se cree que el tercer trabajador quiso volver al almacén para recuperar su máscara, pero que lo venció el gas tóxico antes de poder usarla. 3 de los empleados que habían escapado antes del área de espera respondieron usando un extinguidor de 25 kilogramos para aplacar las llamas que llegaban al faro trasero del LHD. Sin embargo, debido al calor intenso y al humo, tuvieron que refugiarse nuevamente en la subestación. Mientras retrocedían nuevamente a la subestación, se interrumpió el suministro eléctrico al área para impedir que el humo y el gas tóxico se propagaran a otros niveles. Poco después, otros 4 empleados ingresaron al área y consiguieron recuperar a 2 de los 3 empleados que habían sido vencidos por el gas tóxico. Volvieron al área de los neumáticos y recuperaron al empleado que quedaba en la subestación. Los 3 empleados que fallecieron fueron transportados en camilla a la superficie, al hospital de la mina. Entonces, como ustedes habrán visto, cuando se produce un incendio en interior de minas, se producen una serie de gases tóxicos, ¿ya? Esta imagen que tú estás observando con una bolsa que parece bolsa y un tubo que va
en este caso, dentro de la boca del trabajador, ese es un rescatador, ese es un rescatador. Ese rescatador, a través de una reacción química, genera, en este caso, oxígeno, pero un oxígeno por tiempo limitado, de 25 minutos. Lo que tú estás observando acá, esto se llama refugio minero. Los refugios mineros sirven para situaciones de emergencia como gaseamiento. Estos refugios mineros pueden estar, en este caso, acondicionados para 3 días incluso de permanencia, ya en el refugio minero. Tú lo ves acá, estos tubos grandes, por estos tubos o mangas se inyecta aire limpio en el interior de la mina, porque en el interior de la mina puede haber gases tóxicos. ¿No ves que en el interior de mina también hay vehículos y vehículos que están trabajando para extraer el mineral? Entonces estos vehículos pueden generar de una u otra forma también combustión. Entonces el humo o los gases tóxicos que generan esta combustión de los motores y de los equipos pueden viciar y pueden contaminar el ambiente. Es por eso que se inyecta aire y se extrae aire. ¿Qué tipo de extracción hace ese aire? Aire contaminado o aire viciado que le llaman, ¿no? Por eso en el interior de mina, con esta inyección de aire, el trabajador siempre está en condiciones de respirar aire limpio, por decirlo así, ¿no? Pero en situaciones que se puedan generar como un incendio, hay que tomar la medida de utilizar el auto rescatador para poder llegar en este caso a un refugio minero y permanecer ahí hasta que todo se haya normalizado o pasado, ¿no? Inestabilidad del macizo rocoso, desprendimiento de roca, como yo les estaba mencionando. Desgraciadamente, este tipo de situaciones es el que trae muchos accidentes mortales en minería, ¿no? Como tú lo habrás visto. Esta plancha de roca, ¿de dónde crees que se ha caído? Se ha caído del techo, pues señor, o prácticamente se ha desprendido de las paredes, ¿no? A este tipo de riesgos es lo que yo me estaba refiriendo cuando decimos de que el trabajador se expone, ¿no? Cuando trabaja en interior mina. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas actividades que de una u otra manera engendran, ¿no? Desgraciadamente este tipo de situaciones se presentan en el sector minero. Observemos acá, ¿no? Lo que nos están diciendo acá, por ejemplo, el compañero le dice, cuidado, ¿por qué? Porque del techo comienza a caer roca o piedra, ¿no? Para evitar en este caso estas caídas inesperadas, ¿qué hace el trabajador? En este caso, coge una barreta con una uña en la punta y con esta uña en punta sirve para, en este caso, despostillar la piedra suelta o la roca suelta y evitar de que esta roca suelta caiga de manera inesperada, ¿no? Como ustedes lo habrán visto. Esta actividad se hace en toda la minería subterránea, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? El desquinchado, por ejemplo, el desprendimiento de rocas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la supervisión geomecánica, ¿no? Para ver si el sostenimiento de estas rocas que tenemos acá a los costados son las adecuadas para evitar que se caigan. No hay muchas técnicas como es la instalación de pernos. Adelante, Tefi. Adelante con la pregunta. Utilice su micrófono, por favor. Bueno, como ustedes verán, esta instalación de pernos, estas cimbras se le llaman a estos arcos metálicos, ¿no? Estos arcos metálicos, el chocre, se utilizan justamente para estabilizar el macizo rocoso, para evitar de que este macizo rocoso se desprenda, se caiga, ¿no? Porque imagínense, pues un desprendimiento de esta naturaleza puede cobrar la vida de varias personas. Adelante, José Eduardo, con tu pregunta. Utilicen por favor el micrófono. Adelante con las preguntas, las personas que están levantando la mano. En este caso, por ejemplo, tenemos el tema de los polvorines en interior de mina. ¿Para qué sirve un polvorín? Un polvorín es como un almacén. ¿Qué es lo que se va a almacenar ahí? Se va a almacenar los explosivos, ¿no? La dinamita que se utiliza para poder realizar este tipo de voladura. La voladura puede ser a tajo abierto o puede ser
en interior mina. Entonces es muy peligroso también el tema de la voladura, porque el estallido puede, en este caso, desprender roca, debilitar y la roca se venga abajo. O puede generar muchos humos y gases tóxicos también. Por eso, cuando se realiza una voladura, mínimo uno tiene que esperar 1 hora para poder ingresar a las labores. ¿Por qué? Porque en 1 hora los gases tóxicos ya han sido disipados, ¿no? ¿Qué significa disipados? Que su concentración ha bajado, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Observen, no tiene volumen este video, observen, esta es una planta, esta es una chancadora en una planta metalúrgica. Observen, chancadora se le llama porque chanca la piedra, pues. Observen, observen. Se atora, no pasa. Tremendo error, tremendo error. Desgraciadamente este tipo de accidentes se ven en minería, pero miren, ese accidente de la chancadora yo no me explico cómo sucede si todo equipo tiene que tener una parada de emergencia. Cuando se realiza, por ejemplo, el destancado, porque ahí es lógico que una piedra se ha trabado en la chancadora, ¿no? El trabajador ingresa para poder retirar la piedra y destrabar, ¿no? Pero cuando tú ingresas, realizas bajo un procedimiento. Él lo ha hecho con la chancadora funcionando, imagínense, ¿no? Desgraciadamente vemos ese tipo de imprudencias que se presentan, pues, en las situaciones o en los lugares menos esperados, ¿no? Porque hoy en día, pues, es bien controlada esta situación. Tú no puedes ingresar a un trabajo bajo esas condiciones, ¿no? Ni realizar estas actividades que no tienen perdón. Esto es con respecto al sector minería, que yo ya te he explicado. Pero uno de los sectores también claves importantes es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector construcción civil. Ellos cuentan con un decreto supremo, en este caso, el decreto supremo 011 del año 2019, ¿no? ¿Qué cosa me indica acá, por ejemplo? Acá también tiene sus referencias legales. Continuamos con la ley 29.783, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. Tenemos el decreto supremo 011 del año 2019, que nos habla del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en obras de construcción. Y tenemos la norma G050, ¿no? Que nos habla que es la norma técnica de edificaciones de seguridad durante la construcción, ¿no? La norma G050. De este día. Observemos. El fallo de una viga provocó el colapso de 5 estructuras de concreto que aplastaron a 3 trabajadores de una construcción en Santa Ana. La ingeniera del proyecto, el maestro de obras y un obrero fueron las víctimas mortales de esta lamentable emergencia. A las 11 de la mañana de este martes se registró la emergencia. Un ruido nada más. Se cayó la baldosa. ¿Se escuchó algo así? Sí, nada más. Uno de los pisos de esta estructura que se construye en Santa Ana colapsó. Debajo se encontraban 3 trabajadores que fallecieron de inmediato. Inicialmente se asegura la cena con equipo inclusive de la misma empresa para poder remover losas que son de tonelajes, ¿verdad? De peso. Entonces se mueve todo, se asegura la cena y con las cámaras de búsqueda y el equipo de bomberos y Cruz Roja se ubican y se confirman las 3 personas debajo de la estructura, por decirlo de alguna manera.
Según el reporte preliminar, una de las vigas que sostenía el piso falló y provocó el colapso de 5 paneles de concreto. 5 estructuras de 3 toneladas cada una que cayeron sobre la ingeniera del proyecto, el maestro de obras y uno de los obreros. Son 3 víctimas, 2 hombres, una mujer. La mujer entre 20 y 25 años, los hombres entre 30 y 35 años, a los cuales les cayó la estructura que antes les mencionaba, y se usó equipo especializado de la Cruz Roja para poder llegar hacia ellos y determinar que estaban fallecidos. Ya lo que se está a la espera es nada más del organismo de investigación judicial, que va a traer un forense, un ingeniero forense, y ya queda en manos de ellos. Las autoridades de emergencia tomaron la escena. Los trabajadores del proyecto fueron poco a poco saliendo del lugar. Todos lamentaban lo sucedido. El apoyo a este joven trabajador fue permanente. El obrero fallecido no era solo su compañero de trabajo, era su padre. Ya se logró el acceso a las 3 víctimas que tenemos en el lugar, confirmado 3 pacientes adultos, uno de ellos una mujer, 2 hombres. Lamentablemente las losas de concreto cayeron sobre sus cuerpos, aplastamiento de los cuerpos, un paciente presenta una lesión bastante importante a nivel de cráneo. Fallecidos, lamentablemente, actualmente las autoridades judiciales con la labor de ingeniería, y queda posterior ellos al traslado a la morgue de San Joaquín. Los agentes del OIJ y autoridades forenses quedaron a cargo de la escena, mientras que en la empresa a cargo de la construcción se pronunciaron sobre lo ocurrido mediante un comunicado de prensa, donde indicaron que tan pronto el incidente sea atendido y brindemos el soporte necesario a las familias de las personas afectadas, nos abocaremos a indagar en lo sucedido e investigar sus causas. Según la Cruz Roja, las 3 víctimas mortales por el colapso de esta estructura tenían entre 27 y 51 años. Bueno, un accidente también que lamentar, ¿no? El sector minero también es un sector muy peligroso, como ustedes habrán visto, ¿correcto? Los índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una primera posición de siniestralidad con respecto a otras víctimas, nos están diciendo, ¿no? U otras actividades. Los trabajadores de la actividad de construcción civil se encuentran expuestos en su centro de trabajo a una gran variedad de riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos, entre ellos. Ello varía según el tipo de obra y el puesto de trabajo, el lugar donde se desarrolla la obra, la magnitud de la obra, la duración de la obra, etcétera. Al respecto, una forma de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales es identificando estos riesgos y aplicando herramientas prácticas y sencillas que permitan implementar medidas preventivas para eliminar, minimizar o controlar el riesgo, ya sea de seguridad o disergonómico identificado, ¿no? Entonces es muy importante. En todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad 3 veces mayor de morir y 2 veces mayor de resultar lesionados que los trabajadores de otros sectores. Estos accidentes tienen un costo enorme para las personas, la empresa y sobre todo para la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sector construcción civil es uno de los sectores más informales, ¿no? Si tú te das cuenta, para cuando están construyendo una casa, están haciendo un segundo piso, un tercer piso, ¿te has dado cuenta cómo trabajan los albañiles? ¿Tú te has fijado, tú has observado? Estoy seguro que por tu casa han estado construyendo y eso tú has visto, ¿no? Cuando yo paso por la calle veo cómo arman los andamios y la verdad que es una cosa desesperante, ¿no? Entonces no se extraña pues de que la mayor accidentabilidad lo tenga el sector construcción civil, ¿no? Muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican de que el 80% de los accidentes, repito, el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control, y que el 20% restantes se deben a errores de ejecución, ¿correcto?
De ahí la gran importancia de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como se obliga la actual legislación, estudios de seguridad y salud, y la necesidad de que todas las personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y su respectiva prevención, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los trabajos en obras de construcción están asociados a muchos riesgos que pueden ocasionar un accidente de diversas índoles, incluso mortales. Caer desde una altura, quedar atrapados por la tierra o los escombros, recibir golpes por la caída de materiales y herramientas, sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espalda al manipular cargas, entrar en contacto con sustancias peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran informalidad y falta de cultura en el sector construcción civil. Pero lógico, hay actividades y actividades. Para que sea considerado una actividad del régimen de construcción civil, esa obra, esa actividad o ese proyecto tiene que tener un presupuesto mucho mayor a las 50 UITs, unidades impositivas tributarias. Si yo, por ejemplo, te digo, ¿cuánto es un 50 UITs? Multiplica simplemente 50, vamos a multiplicar nosotros 50 por 495 soles, me parece que es una UIT para el año 2023, y me está saliendo un monto de 249.750 soles. Significa que la obra de construcción civil debe ser mayor o a partir de 249.750 soles para ser considerado como una obra con el régimen de construcción civil. Porque si tú, por ejemplo, realizas una actividad como hacer un techado o construcción de un segundo piso de una planta, esa es construcción civil, pero no está dentro del régimen, porque el presupuesto para hacer un segundo piso no te va a costar 249.000 soles, ¿no? Entonces, eso de ahí quiero que tengas tú en conocimiento con respecto al tema de la accidentabilidad. Hoy en día los albañiles, cualquiera puede ser albañil, cualquiera puede ser ayudante de albañil, porque no reciben capacitación, sobre todo si es una empresa informal. De frente les mandan a hacer la actividad. ¿Y qué sucede cuando tú no estás capacitado, tú no tienes el conocimiento, las habilidades? Pues te conviertes en presa fácil, pues, de la situación, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen sus micrófonos, ¿correcto? Hay que otorgar prioridades a las medidas que eliminen o reduzcan el riesgo en su origen y proporcionen una protección colectiva. La protección individual, por ejemplo, los equipos de protección individual se utilizará cuando los riesgos no puedan reducirse por otros medios. Es decir, el EPP es la última opción para controlar los riesgos. Recuerda eso, el EPP es la última opción para controlar los riesgos. Tu guante no va a hacer que tú te lesiones, porque ningún EPP previene accidentes. Tú teniendo un guante puesto, te puedes cortar, te puedes golpear. Pero ¿cuál es la función del guante? Aminorar o mitigar la severidad de las consecuencias cuando éstas ya hayan ocurrido, ¿ya? Eso es muy importante. Teniendo un casco puesto, no va a evitar de que algo caiga en tu cabeza. Algo va a caer en tu cabeza, pero la diferencia es que teniendo el casco puesto, tú vas a disminuir la severidad de esa consecuencia de que algo te haya caído en la cabeza, ¿no? Por el casco. Entonces es muy importante, en este caso, tenerlo en cuenta. Acá hay una cosa bien importante, lo que dice el amigo Emiliano Grado. Los profesionales de seguridad son generalmente juniors. Eso sí se ve en cada convocatoria de puesto de trabajo. Yo la verdad que no entiendo cómo la empresa tiene sangre para decir lo siguiente. Se necesita bachiller en ingeniería con una experiencia de 6 meses como mínimo o un año como mínimo. La pregunta, ¿tú crees que una persona con experiencia de un año
o 6 meses como mínimo, va a tener el criterio suficiente para proteger y cuidar a un agente que realiza actividades de alto riesgo? Por favor. Eso se da por un tema de ahorro de costos, porque no quieren contratar a un especialista, a una persona con experiencia, porque saben de que ese bachiller en ingeniería, saben que ese novato, esa persona que tiene experiencia de 1 año o experiencia de 6 meses, no va a cobrar lo que es. Por lo tanto, las empresas sacan provecho de eso. Yo me ahorro el sueldo de un buen prevencionista. Un buen prevencionista de riesgos con experiencia y todo no debe de estar bajando de 7,000 soles, pero desgraciadamente el mercado lo pone en una situación para que ese prevencionista de riesgo, con 6 meses de experiencia, sin título, bachiller nada más, esté cobrando o lo estén explotando con 2,000 soles. Es así, desgraciadamente, porque prima el tema de costos sobre el tema de protección y cuidado de la gente. Te lo tengo que decir así, ¿correcto? Finalidad del reglamento. ¿Cuál es la finalidad del reglamento del Decreto Supremo 011 del año 2019? Su finalidad del reglamento es justamente prevenir accidentes y prevenir enfermedades profesionales. ¿Nos podemos accidentar? Sí. ¿En construcción civil? Sí. ¿Nos podemos enfermar? También, porque estamos expuestos al polvo, estamos expuestos a los altos decibeles del ruido, estamos expuestos a las malas posturas, estamos expuestos a los movimientos repetitivos, a los sobreesfuerzos, estamos expuestos al estrés, etcétera, etcétera. Nos podemos enfermar así como nos podemos accidentar, ¿ya? La finalidad del reglamento del sector construcción civil es promover una cultura, nos está indicando, dice, es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Es lógico, su finalidad es promover una cultura de prevención, pero ¿cómo yo puedo promover imagínate, cómo una empresa puede promover una cultura de prevención de riesgos laborales si es la empresa que está contratando un novato en prevención de riesgos laborales? Imagínate, desde ahí nada más parte la situación. ¿Cómo yo le voy a creer a la empresa que está comprometida con la seguridad cuando me pone a un prevencionista, a un joven, a un muchacho que recién viene a aprender? ¿Cómo? Entonces, tú no puedes manifestar una intención solamente con palabras. Tú tienes que manifestar una intención con hechos. Entonces, el hecho es que tú pongas a un experto, porque ese experto va a cuidar de la gente. Lo que dice acá, ¿deben de contratar un especialista con colegiatura? Claro que sí. La colegiatura es la habilitación del profesional. Es como decir, tú eres chofer, pero para que puedas conducir ese vehículo tú necesitas un brevete. ¿Por qué? Porque ese brevete a mí me garantiza de que el ministerio te ha dado luz verde. Para que tú seas ingeniero y puedas ejercer la profesión, tú tienes que estar inscrito en el Colegio de Ingenieros, porque la colegiatura habilita para que esa persona profesional en ingeniería pueda de una u otra forma ejercer la profesión. Y ante una mala práctica del ingeniero, uno puede, en este caso, quejarse en el Colegio de Ingenieros, porque el Colegio de Ingenieros es una agremiación de profesionales de especialidad de ingeniería. Por eso es muy importante la colegiatura. Pero desgraciadamente hay empresas, digo, que no obligan a sus trabajadores a tener la colegiatura. Entonces, como hay muchos malos colegas, tengo que decirlo así, que no se sienten obligados, ellos tampoco se inscriben en el Colegio de Ingenieros. ¿Por qué? Porque mientras la empresa les dé las facilidades y no les exija colegiarse, para ellos mejor se ahorran. Pero ¿sabes cuánto se paga en el Colegio de Ingenieros de manera mensual? Se paga un promedio de 20 soles mensuales. Mayormente se paga de forma anual, ¿no? Yo mayormente pago algo de 210 soles al año y me olvido de estar preocupándome pagar de manera mensual y me mantengo habilitado. Pero es lógico que cuando un colegiado deja de pagar en el Colegio de Ingenieros 1, 2, 3, hasta 4 años y al final le obligan a tener la colegiatura y esa persona se va al Colegio de Ingenieros, va a tener una deuda grande, pues porque se ha acumulado, si te das cuenta, ¿no?
Pero si todas las empresas exigiesen que sus profesionales estén agremiados en los colegios profesionales, no habría esta preocupación de contratar incluso ilegales, ¿no? Digámoslo así. Ámbito de aplicación. ¿En dónde se aplica este reglamento de construcción civil? Se aplica justamente en todas las actividades del sector construcción civil, en contratistas, en empresas especiales de servicio, en trabajadores independientes, en personas bajo modalidades formativas, en cooperativas de trabajadores y subcontratistas, ¿no? Así como quien sin prestar servicio se encuentra dentro del lugar de trabajo en lo que resulte lógico la aplicación. Si tienen alguna pregunta, por favor, formulen. El régimen construcción civil tiene una norma técnica. Esa norma técnica es la G050, ¿ya? G050. Normas técnicas que resulten obligatorias en las actividades del sector construcción, que son de aplicación siempre que no se opongan al presente reglamento, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, esta norma G050, ¿ya? Modelo de plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicados a la construcción. ¿Cuál es el modelo de este plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicados a la construcción civil? Con respecto a la gerencia, ¿ya? Nos indican lo siguiente. Dice, la gerencia contribuye enormemente al demostrar un interés personal en la seguridad cada vez que sea posible e involucrarse en forma personal con los encargados de la rutina diaria y sus trabajadores. Lo puede hacer mencionando la necesidad de trabajar con cuidado y a su vez ya su satisfacción por periodos importantes sin accidentes, ¿ya? Eso es lo que nos están indicando. Específicamente cumpliendo como mínimo 3 puntos importantes la gerencia: tener una política definida sobre el tema de seguridad y prevención, así como un programa para cada obra, adjudicar fondos para el funcionamiento del programa de seguridad, por grandes que sean los beneficios serán mayores, y tener personal clave adiestrado en seguridad y ejecución de medidas preventivas. Tener personal clave, o sea, te está diciendo de que la gerencia de una obra de construcción civil tiene que contratar personal clave, con experiencia, que sepa, porque recuerda que esa persona va a vigilar de la salud y de la seguridad de los trabajadores. Desgraciadamente, por un tema de costos, las empresas buscan contratar profesionales jóvenes sin experiencia. ¿Para qué? Para que se ahorren pues el sueldo de un experto, ¿no? Entonces, de ahí nada más la empresa está demostrando que no tiene ningún tipo de compromiso con respecto a la seguridad en obra, porque contrata a cualquiera, pues, discúlpenme que se los diga, es así. Entonces, si yo quiero demostrar cultura preventiva, no solamente lo demuestro con una política o con algo que yo imprimo, como un papel, sino lo demuestro con hechos, ¿ya? Con hechos. Demuestro colocando equipos de protección personal de buena calidad, trayendo especialistas para cuidar a la gente, investigando los accidentes, etcétera, etcétera. De esa manera, yo demuestro mi preocupación por la gente. No solamente diciendo que sí, que me importa la seguridad, no. Hay muchas formas. Cuando yo veo empresas que ofertan puestos de trabajo para prevencionistas, pero solicitan 1 año de experiencia o 6 meses de experiencia, a mí me parece una ridiculez, disculpando la palabra, porque es evidente de que no les interesa colocar a un experto y lo que ellos quieren solamente es cumplir, poner a cualquiera. ¿Para qué? Para ahorrarse el tema del costo, no de remuneración. Es así. Luego tenemos el tema de la organización. ¿Qué nos dice acá, por ejemplo?
Este no solamente debe ser teórico, ¿ya? Los accidentes ocurren en la obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor. Este aspecto de su trabajo es importante, pues debe de garantizar que no se den lesiones en trabajadores ni en terceros, ni daños a los equipos, en la obra o a la propiedad de terceros, ¿no? Entonces, muy importante también ese punto. El resultado negativo de accidentes afectaría directamente a los costos de producción, pero por supuesto, ¿no? Tenemos acá la constructora no quiere accidentes en esta obra, los ingenieros no quieren accidentes en esta obra, el contratista desea evitar eventualidades, los propietarios desean que se construya sin accidentes, los trabajadores no quieren accidentes. Y la pregunta, ¿usted los quiere? Entonces es la gran respuesta no, ¿verdad? Pero como repito, no solamente es evitar accidentes en una política o en algo escrito, sino manifestarlo. Contrata gente con experiencia y capacidad para que cuide la obra, ¿no? O tú como trabajador te sentirías seguro si tu prevencionista lo ves muy joven. Al final de cuentas vas a sacar tú un resultado de que tú sabes más que el prevencionista, ¿no? Y el otro ha venido a aprender, cuando debería venir a aportar, no a aprender. A aprender se necesita otro puesto de trabajo, ¿no? Pero desgraciadamente, repito, las empresas lo hacen por temas de costos. Tenemos el plan de equipo de trabajo. ¿Qué cosas nos indican? Los métodos basados en el sentido común, con un poquito de guía técnica y aplicados correctamente, son muy eficaces porque se tornan flexibles y adecuados para cada trabajo. Es así, ¿ya? Es importante. ¿Qué más nos indican? Los métodos basados en el sentido común, con un poquito de guía, debe ser sencillo, directo y exento de ideas y mecanismos confusos. Por ejemplo, nos están indicando. El requisito indispensable para cualquier plan de prevención es el deseo sincero de los jefes de proyecto y gerentes de implantar y dar seguimiento y mejoramiento continuo al plan trazado por medio del proceso constructivo, ajustándolo a las circunstancias cambiantes que surjan. Desde el punto de vista económico es ventajoso para todos, pero aún más para el contratista. Sin embargo, quienes están en la obra son los trabajadores. Por ello, en toda obra con más de 10 trabajadores debe haber un mínimo de 2 personas formadas en comité que den seguimiento al orden, la limpieza, la dotación de equipos de seguridad y el uso del mismo por parte de los empleados, etc. Entonces, un comité con más sentido preventivo y capacitado para ejercer con propiedad puede recibir un curso específico corto, nos están indicando, ¿no? Con respecto a la seguridad al público, cuando se habla de una obra de construcción civil, tenemos que poner seguridad también a las personas, ¿no? Porque muchas de estas obras, por ejemplo, suelen presentarse, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Cuando hacen edificios, ¿no? Condominios, ¿no? Entonces, el público tiene la curiosidad natural por las obras de construcción y habrá cualquier esfuerzo por saber qué se está haciendo, exponiéndose muchas veces a peligros nuevos originados de dichas actividades, lo que acarrearía problemas de construcción en nuestro medio y sobre todo en trabajos de reparación de carreteras, aceras, alcantarillas, puentes o edificios en ciudades. Es demasiado pobre la señalización y orientación que se da al público, lo que directa o indirectamente puede originar demandas por responsabilidades civiles muy costosas y desgastantes, y debemos extremar los cuidados. Recordemos que cada día la gente se va mentalizando más, conociendo más, y lo que antes no se denunciaba, ahora muy poco pronto se puede hacer. Entonces, por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para informar al público que se está ejecutando una obra. Se recomienda poner avisos bien iluminados y visibles en todo momento y en toda hora,
sencillos para que no distraigan a los conductores, pero eficientes como para informar y dar signo de que la empresa vela por la seguridad de las o de los ciudadanos, ¿no? Entonces, muy importante este tema con respecto, pues, al cuidado también del público en general cuando se hacen obras de construcción civil en la vía pública, ¿no? Porque desgraciadamente vamos a encontrar muchísimos, pero muchísimos imprudentes, ¿ya? Es así. Como ahí estamos observando, por ejemplo, ahí hay una señalización, ¿no? Donde nos están indicando claramente lo que se va a realizar en determinado lugar, ¿no? Reglas básicas para la efectividad de los carteles en obra. ¿Cuáles son esas reglas básicas, por ejemplo, que nosotros debemos de tener en cuenta para los carteles o la señalización en seguridad de obra? En primer lugar, la primera regla es seleccionar los carteles en forma objetiva, ¿ya? Seleccionar los carteles en forma objetiva. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir seleccionar los carteles en forma objetiva? Que es necesario conocer exactamente cuáles son los peligros que se deben de corregir o de advertir, ¿no? Entonces, cuando realizamos nosotros unas actividades de construcción civil, sobre todo pistas, veredas, construcciones pues, de condominios, edificios, debemos de identificar todos los peligros que se van a tener que evaluar y controlar, ¿no? En determinada actividad. Entonces es muy importante. ¿Para qué? Para que en base a eso nosotros podamos seleccionar el cartel o la señalización adecuada. ¿Qué más tenemos? Colocar los carteles estratégicamente, ya sean carteles tipo relámpago, que deben de colocarse en áreas de tráfico, carteles con mensajes más largos en áreas de descanso, ¿no? Entonces es muy importante colocar estos carteles de manera estratégica, porque si tú lo colocas en un lugar poco visible, nadie los va a ver. Entonces tú lo que necesitas es que la gente lo vea para que le llame la atención de una u otra manera y puedan ellos concientizarse. Los especialistas indican de que cuando las personas están expuestas mucho a los mensajes de seguridad, eso puede influir en un 45% de retención en la memoria y ser eficaz al momento de realizar una actividad, ¿ya? Entonces es muy importante. Punto número 3, exhibir los carteles en una forma atractiva. ¿Qué significa exhibir los carteles en forma atractiva? Cuidar que estén limpios, usar marcos vistosos, bien iluminados, evitar aglomeraciones de avisos, etc. Eso significa que sea un aviso de forma clara y de forma también atractiva para que llame la atención, repito, de la gente y la gente pueda de una u otra forma cumplirlo, ¿no? Y sobre todo nos indican acá cambiar los carteles con frecuencia. ¿Por qué es importante cambiar los carteles con frecuencia? Porque pueden alternarse con fotos o con noticias, ¿no? Que de una u otra forma también impacten o llamen la atención a la gente y puedan de una u otra manera también concientizarlo, ¿no? Entonces, desde el mismo momento en que se decide acometer una obra o actividad de cualquier tipo, se considera en el marco de la normativa de la construcción la prevención de riesgos laborales que debe estar presente. La importancia es fundamental para que desde el inicio se pueda afrontar cualquier riesgo imprevisto. Entonces, se ofrecen una serie de consejos básicos sobre salud y seguridad en construcción con el fin de ayudar, lógico, a prevenir los accidentes de los trabajadores y también los que puedan sufrir otras personas ajenas a la obra, ¿no? Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta, algún interés de preguntar o de, en este caso, aportar
en base a lo que hemos escuchado del reglamento sectorial en minería y del reglamento sectorial en obra de construcción civil. Recuerden que cuando se realizan actividades de obra de construcción civil, hay muchos riesgos asociados, como son los golpes por caída de materiales generados por el proceso de carga de materiales en volquete, atropellos y atrapamientos con equipos pesados, etcétera, ¿no? Pero se proponen medidas preventivas como capacitar sobre el aseguramiento de materiales de orden y limpieza, delimitar y señalizar la zona de trabajo, instalar pilotos de retroceso a los equipos pesados e implementar vigías o señaleros, etcétera. Adelante, las personas que han levantado la mano pueden activar su micrófono. Buenas noches, ingeniero. Lo he escuchado parte. Me refiero a el decreto 011-2019, que es el reglamento de construcción civil. Sí lo ha enfocado usted, pero me quisiera un poco de que pueda enfocar sobre el tema de las funciones del comité de formación y funciones del comité de seguridad en el sector de construcción, de acuerdo a ese decreto supremo 011-2019. El otro tema es de que tampoco yo no estaría tan de acuerdo con decir, digamos, de que hay personal, no seleccionan al personal competente para desarrollar esa función en construcción. Hay empresas que sí realmente lo hacen, no todas no lo hacen, ¿no? Entonces, en esa situación, la persona destaca o se evidencia en cada exposición cuando hace su charla o cuando hace su capacitación. Ahí se deslumbra su capacidad y su efectividad. Mi pregunta, por favor, sería que me amplíen en la formación y funciones del Comité de Seguridad. Gracias. Ya, muy bien. En la primera pregunta, para que haya un comité de seguridad y salud en el trabajo, en obra tiene que haber como mínimo 20 personas en planilla, ya, en planilla, ¿correcto? Entonces, cuando hay de 20 a más personas, se forma un comité de seguridad y salud en el trabajo, donde prácticamente se selecciona a los representantes de los trabajadores y representantes del empleador. Con respecto a los representantes del empleador, es lógico de que es el propio empleador quien los designa, ¿no? Por ser empleadores de confianza, ¿no? O de dirección. Y en el caso de los representantes de los trabajadores, son designados por votación secreta, ¿no? Como votamos por un alcalde o votamos por un presidente. Las funciones que tiene el comité es velar por el cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo que toda obra de construcción civil debe de tener por las actividades que realizan. Entonces, el comité se reúne una vez al mes, ¿ya? En sesión ordinaria, pero también puede reunirse en forma extraordinaria cuando ocurre algún acontecimiento importante como es un accidente laboral, o en este caso, la visita de la SUNAFIL, por decirlo así, ¿correcto? Cuando yo me refería a la informalidad de las obras de construcción civil, es lógico lo que usted dice. Hay empresas y empresas. Hay empresas grandes de construcción civil que sí filtran, en este caso, el CV del trabajador y son seleccionados para poder trabajar de acuerdo a sus capacitaciones y sus competencias, al igual que en minería. Por ejemplo, en minería tenemos las empresas formales que filtran el CV del trabajador, pero también tenemos las empresas en minería ilegales o informales, que a ellos tampoco les interesa tu experiencia. Solamente lo que ellos quieren es mano de obra para que extraigan el mineral. Al igual también que en construcción civil, ¿no? Pero desgraciadamente en el área de construcción civil son las actividades que mayormente nosotros encontramos en la calle, porque las vemos. También hay informalidad en la minería, pero no las vemos, no lo podemos ver, porque eso sucede, pues, ustedes saben que los procesos y trabajos en minería suceden en otro tipo de ambientes, ¿no? Distintos acá, mayormente sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En otras regiones, pero podemos tener obras de construcción civil nosotros en la calle. Y nosotros vemos, pues, el accionar de estas personas sin ningún tipo de escrúpulos con respecto al tema preventivo, ¿no? Incluso una vez me acuerdo que en la calle
y yo estaba observando que estaban colocando un cartel, estaban haciendo un trabajo de fachada en un edificio y habían armado un andamio, pero el andamio estaba mal armado, ya yo me había percatado y había un supervisor que estaba supuestamente dirigiendo. Y yo me acerqué y le dije, bueno, mi nombre es Luis Cruzado, soy prevencionista, trabajo en tal lugar, y bueno, amigo, he estado viendo la actividad y quisiera que por favor decirte, ¿no? Que a mi parecer como prevencionista está mal armado tu andamio por tal motivo, por aquí y por acá, porque tus trabajadores se pueden caer, eso fue lo que yo les dije de manera amable, porque tampoco me acerqué de forma prepotente, ¿no? Es la calle, pues, ¿no? O sea, yo di mi opinión, ¿no? Un colega. Y el colega como que de repente no sé cómo lo habrá tomado, la cosa que me dijo, no, no se van a caer, nada más me dijo así. Entonces, evidenció pues la incomodidad de repente con que le dije, ¿no? Y bueno, siguió con su gente trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, ahí pasa por un tema cultural y un tema de desconocimiento también por parte del supervisor, ¿no? Que permite que la gente siga trabajando así. Y nosotros vemos pues cantidades de accidentes en las calles, ¿no? Por ejemplo, cuando una zanja atrapa a un obrero, o a dos, tres, cuatro obreros, se derrumbó una zanja y al final lo sacan pues desenterrándolo, ¿no? Desgraciadamente suceden este tipo de siniestralidades en obras de construcción civil, que también ocurre también en la minería ilegal, ¿por qué no decirlo, no? Pero lógico, va a depender también de nosotros identificar qué actividades pueden afectar nuestra salud o nuestra vida, porque miren, todo trabajador debe de saber de que en todas las empresas hay una política de no al trabajo inseguro. Significa que si el trabajador observa o se da cuenta o identifica que dicha actividad que le mandan a hacer va contra su vida o contra su salud, él se puede negar a hacerlo, sin resarcimiento o en este caso, sin esperar de repente represalias por parte del supervisor o de la empresa por haberse negado a haber hecho esa actividad. Pero lógico, para eso el trabajador necesita conocer que hay esa ley y necesita tener personalidad para decir, no ingeniero, no supervisor, no lo voy a hacer por este motivo. Él tiene que explicar el motivo. No es que se le ocurra tampoco decir no lo voy a hacer, ¿no? Si yo te digo que no lo voy a hacer es porque yo te tengo que explicar, mira, no lo voy a hacer. Yo no voy a entrar a ese lugar porque ese lugar en primer lugar es un espacio confinado. No ha sido monitoreado y al no monitorear yo no sé qué gases están ahí. Por lo tanto, yo no puedo ingresar, ingeniero, yo no puedo ingresar, supervisor. Bajo ese criterio tú le estás explicando por qué tu negativa de no realizar el trabajo. Pero eso es lógico, es importante que los trabajadores lo sepan, pues, ¿no? Por eso la gran importancia de informarse y capacitarse, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si la hubiera, ¿no? Ingeniero, la última pregunta, por favor, quisiera. Mire, en una obra, en la actualidad, es un consorcio. El consorcio está compuesto por dos empresas, pero las dos empresas contratan a otros subcontratistas. En este caso, ¿cómo se haría para la conformación del comité de seguridad? ¿Las subcontratistas tendrían su comité aparte o todos en general tendrían que elegir un solo comité? Por favor, esa duda que tengo. Todos forman un solo comité, pero las contratistas pueden tener subcomités dentro de sus propias empresas. Me dejo entender, todos somos una sola fuerza, todos somos una fuerza laboral. Hay un solo comité en el consorcio. Representantes del empleador, que es el consorcio, y representantes del trabajador, que son los contratistas. Ese es el comité principal, pero cada subcontratista puede tener un subcomité y ese subcomité del contratista coordina con el comité general de la obra. Así es. ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Señora, ¿cómo se explica? Bueno, si no hubiese más preguntas, una pregunta más, por favor.
favor, activen su micrófono para poder interactuar ya. Recuerden que esta es una clase en vivo, no es grabada. Hola, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Cómo están? Mi pregunta es, ¿quién está encargado en una empresa de poner los letreros de seguridad? ¿Quién está encargado? Eso se puede designar a un grupo de trabajadores. No hay una especialidad. ¿A qué se refiere usted? ¿Con respecto a las funciones de las empresas o de los trabajadores? Porque yo lo puedo enfocar desde el punto de vista de función de un trabajador o trabajadores, que yo puedo ordenar a que ellos coloquen las cintas de seguridad, los letreros, la señalización. El reglamento no dice tal empresa o tal especialista, no. Se puede realizar con cualquier trabajador, considero yo. ¿Cómo un supervisor nuevo puede obtener experiencia? Bueno, si tú eres un supervisor nuevo, que no tienes experiencia y quieres tener experiencia, te recomiendo que comiences como asistente del supervisor. Vas observando, vas aprendiendo, pero lógico, el asistente no tiene la misma responsabilidad que tiene el supervisor, ¿no? Porque el asistente se entiende que recién está aprendiendo, está captando la información y tiene que estar acompañado con sus actividades. Ya luego que has tenido un tiempo de asistente y has visto cómo es la actividad, recién puedes asumir esa responsabilidad de supervisión. Ya. Acá me dicen, ¿puedes activar mi micrófono, por favor? Bueno, acá el micrófono está activado para todos. Para todos está activado el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Adelante. Tenía una consulta. ¿Una resolución municipal está por encima de la G050? Una resolución municipal. Bueno, las resoluciones municipales salen por orden de la propia municipalidad, donde la obra está dentro de sus dominios, por decirlo así, ¿no? Es responsabilidad de la municipalidad supervisar la obra que está dentro de sus dominios, ya sea distrito o provincia. La G050 es una normativa técnica que está dentro del reglamento de edificaciones. Una obra municipal que usted me está diciendo, yo lo puedo tomar como una obra municipal una ordenanza municipal de cierre temporal, por ejemplo, porque han venido los supervisores y han encontrado situaciones que no deben darse. Ellos sí pueden paralizarte, pero la municipalidad no puede decretar leyes o decretos que estén por encima ya de lo que son los reglamentos sectoriales, porque los reglamentos sectoriales están relacionados directamente con el Ejecutivo, que están ya fuera de su alcance de las normas, en este caso municipales, que se puedan dar, ¿correcto? Buenas noches. La última pregunta, señores. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Adelante. Dígame, necesariamente para ser un supervisor de zona, ¿tiene que ser un ingeniero o puede ser un técnico también que tiene experiencia de muchos años? No, también puede ser un técnico con experiencia. Cuando le llamamos una persona profesional, no necesariamente es una persona egresada de la universidad. Un técnico también es un profesional, pero lógico, tiene que demostrar la experiencia, ¿ya? Yo considero que un supervisor de obra no debe de bajar de 4 a 5 años para arriba de experiencia. No como ponen esos avisos, se necesita bachiller con 6 meses de experiencia, 1 año de experiencia. ¿Qué es eso? Yo no voy a contratar a una persona disculpando con esa antigüedad, y no porque lo esté discriminando, pero tenemos que ser conscientes que no lo tiene, pues. Pero mayormente
por temas de costo, yo contrato a un bachiller de 6 meses para explotarlo, porque esa es la palabra, explotarlo. Esa es la palabra. Porque la experiencia se... Bueno, señores, trabajo, pues. Claro, la experiencia se gana con cada año, con cada puesto de trabajo, pero para que tú lo obtengas, primero, bueno, yo comencé como asistente también, porque de buenas a primeras yo no me puse a la cabeza de algo, ¿no? Aprendiendo como asistente poco a poco. Esa es experiencia, no de la noche a la mañana que te ponen a un joven, a un muchacho como supervisor de una obra grande, ¿no? Se nota el compromiso tremendo de la empresa ahí nada más, date cuenta, ¿no? Muchísimas gracias por su paciencia a todos y a cada uno de ustedes y esperemos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. También decirles que a todos nuestros participantes pueden realizar sus preguntas, escribirnos al WhatsApp personal donde hemos estado enviando los mensajes para nosotros poder responderles, hacerles llegar al docente y podamos subsanar todas sus consultas. En primer lugar, a nombre de la empresa Coes Ingeniero, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra por su invaluable enseñanza y generosidad al compartir sus conocimientos con todos nuestros participantes. También agradecer a todos ustedes por su compromiso y entusiasmo que han sido muy evidentes. Esperemos que hayan disfrutado de esta segunda sesión. Por favor, para culminar, dar algunas indicaciones. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Recuerden, por favor, que la evaluación se está habilitando el día de hoy a las 9:30 de la noche. Ya tenemos la evaluación con respecto a la sesión número 1 y a la sesión número 2. Ya. El día de hoy a las 9:30, por favor, para todas aquellas personas tienen 24 horas para poder rendir la evaluación. No olvidarse también que todos los materiales del día de ayer, del día de hoy, están en nuestra página web de Coes Ingenieros. Igual ya se les está compartiendo en los grupos de WhatsApp. Nuestra tercera clase sería en la segunda semana, es el 11 de octubre. Tenemos nuestra clase número 3 a las 7 de la noche. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, pueden hacernos en este momento para poder responderles. Agradecer de antemano a todos nuestros participantes también que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Sí, efectivamente se está compartiendo lo que es las diapositivas y el video. Va a estar en la página web de coesingenieros.com, en la opción de formación académica, cursos gratuitos, la opción de SOMA. Ahí van a encontrar todo el contenido. También se les está compartiendo en los grupos de WhatsApp. Sí, el examen efectivamente se va a compartir a las 9:30 de la noche. Por favor, se está compartiendo a los grupos de WhatsApp. Es muy importante, por eso que les decimos que puedan unirse a los grupos, ya que es la primera opción de nosotros. Siempre estamos informando cualquier situación. Sí, la primera sesión también ya lo encuentran en nuestra página web. También está compartido en los grupos de WhatsApp. La evaluación solamente se puede dar el día de hoy. Tienen 24 horas hasta el día de mañana a las 9:30 de la noche. Se está cerrando la evaluación. Por favor, procuren dar. Sí, el link de la evaluación, por favor, se les va a enviar a los grupos de WhatsApp. Por favor, estar muy atentos.